¿Cómo está organizado el ejército del Perú? ¿Qué funciones tiene? ¿Qué hacen en el día a día? ¿Cuánto presupuesto maneja? ¿Y qué hacen cuando no estamos en guerra? La respuesta a esa y a más preguntas hoy en Acceso Público. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadia Valdivia. Y yo soy Thiago Bernal. Y esto es Acceso Público. El programa donde te contamos todo acerca de las instituciones del Estado. Exacto. Tiago, cambiando el canal, me crucé con un entrenamiento militar y creo que ellos entrenan todos los días. Claro, yo también siempre para estar fit. Ya, sí. Mira, igual creo que de hecho ellos siempre tienen que estar preparados, ¿no? Claro, pero ¿preparados para qué? ¿Qué hace el ejército cuando no estamos en guerra si más bien lo que queremos es evitarlas? Bueno, supongo que además de ir a la guerra tendrán otras responsabilidades. Sí, tendría sentido. Bueno, tú no te preocupes porque nuestra maravillosa producción se ha contactado con un experto. Así es, vamos con Flavio Aucejo, máster en políticas públicas. Vamos a que nos cuente todo sobre el ejército del Perú en Facilito Nomás. Cuando nos sentimos enfermos, sentimos que una infección nos está afectando. Cuando un elemento extraño entra en nuestro cuerpo, inmediatamente entran a actuar los glóbulos blancos. Estos son nuestra defensa, es la forma como el cuerpo humano se protege. En nuestro estado, ese rol lo cumple el Ejército del Perú. A ver, para que exista un estado debemos tomar en cuenta dos condiciones. De un lado, un territorio delimitado por fronteras que deben ser defendidas. Y de otro lado, el monopolio en el uso de la fuerza, condición necesaria tanto para poder defender el territorio como para, en casos extremos, poder salvaguardar la seguridad nacional. Así, el Ejército del Perú controla, vigila y defiende el territorio nacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado, para garantizar la independencia, soberanía e integridad del territorio de la República. En algunos casos interviene en situaciones de defensa del orden interno, sobre todo en situaciones de emergencia. La misión del ejército es defender a la nación y sus intereses de cualquier amenaza o agresión, y para eso usa el poder militar terrestre. Además, participa en el desarrollo económico y social con sus diferentes tareas. En el control del orden interno, por ejemplo, apoyando la lucha contra el narcotráfico, acciones de defensa civil como para evacuar una zona luego de una inundación, llevar provisiones o colaborar en tareas de reconstrucción, y política exterior, de acuerdo con la ley, por ejemplo, colaborando en las operaciones de paz de Naciones Unidas. Todas estas funciones se tienen que realizar de forma permanente y efectiva para garantizar nuestra soberanía, independencia e integridad, al igual que lo hacen los glóbulos blancos en nuestro cuerpo humano. Qué interesante, ¿no? Sí, ahora sabemos que no se quedan esperando que pase una guerra o no, sino que tienen otros labores. Así es, dándole una mano a la gente cuando la necesita. Sí, y lo que nosotros necesitamos es continuar con el programa porque tenemos mucha más información para ustedes. Entonces, ¿te parece si nos vamos al team para ver cómo se organiza el Ejército del Perú? Me parece. ¡Vamos! Empezamos ubicando al Ejército del Perú en el organigrama del Estado. Ellos pertenecen al Ministerio de Defensa, que a su vez depende del Poder Ejecutivo. Listo, vamos a ver cómo están conformados. A ver, a la cabeza está el comandante general del ejército, al que le sigue el Estado Mayor General y luego el inspector general. Y del inspector general se desprenden las divisiones del ejército y la aviación del ejército. Buenazo. Ahora vamos a ver de cerca las 4 secciones del ejército que debes conocer de todas maneras. Empecemos por el comandante general del ejército, a cargo de la Comandancia General, el órgano de más alto nivel del ejército y quien depende del ministro de Defensa. Es el presidente de la República quien lo designa y lo elige entre los 3 generales de división de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales en actividad, sin considerar de ser el caso al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Perfecto. Vamos ahora con el Estado Mayor General. Este es el órgano de planeamiento y asesoramiento del más alto nivel. Su función principal es el planeamiento estratégico institucional. Este es el manejo logístico como recursos y de planes operativos. También programa y supervisa la ejecución del presupuesto institucional, o sea, cómo se gasta el dinero, y supervisa que se cumplan los objetivos y metas de la institución. El jefe de Estado Mayor es un general de división, usualmente el que sigue en antigüedad al comandante general del ejército. Seguimos con el inspector general. La inspectoría es un mecanismo de control interno y disciplinario
Y el inspector es un general de división que por tradición casi siempre es el que sigue en antigüedad al jefe del Estado Mayor General del Ejército. Y terminamos con las divisiones del ejército. Ellos tienen que ejecutar la misión del ejército, preparan la fuerza terrestre, participan en el desarrollo socioeconómico, en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y ahí, por ejemplo, ayudan ante sismos o fenómenos naturales. Y también colaboran en los estados de excepción, como por ejemplo cuando hay toque de queda, que es cuando hay una restricción o suspensión temporal de derechos fundamentales ante situaciones de grave crisis social. Y con esto le hemos dado ya una buena mirada a la organización del Ejército del Perú. Y nos vamos a un corte, pero al volver tenemos muchísimo más. Venimos con un archivo donde hablamos de un lado de la Guerra del Pacífico que quizá no conocías y con una entrevista al experto buenaza. Venimos con eso, así que no se muevan. Y estamos de vuelta en Acceso Público. Teo, ¿te suena Manuel Bonilla? Es un estadio, ¿no? Un complejo deportivo, sí, pero ¿sabes quién fue? No, la verdad no. Bueno, entonces presta atención a este archivo porque te contamos su historia y la de otras personas como él. Perfecto, vamos. Un grupo de escolares que defendió al Perú durante la Guerra del Pacífico. Hoy en Acceso Público te contamos esta historia. Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres son héroes que protegieron la integridad de nuestro territorio durante la Guerra del Pacífico y que seguro conoces bastante bien. Sin embargo, también existieron personajes anónimos que dieron su vida para defender la patria, y entre ellos menores de edad. Durante el conflicto, estudiantes escolares de la Escuela de Clases de Chorrillos, el Colegio Guadalupe en Lima y del Colegio San Ramón de Cajamarca, entre otros, participaron en la guerra de manera voluntaria. Además, la Escuela de Clases de Chorrillos tenía una importancia fundamental porque forjaban a los futuros cabos del ejército. Por eso, a sus alumnos se les conocía como caditos. Los caditos intervinieron en las batallas de Tacna y Arica, así como en la defensa de Lima durante la ocupación chilena. Lo mismo ocurrió con alumnos del Colegio Guadalupe, el más antiguo de Lima, quienes defendieron la ciudad en las batallas de San Juan y Miraflores. El más célebre fue Manuel Bonilla, un menor de 13 años que decidió enrolarse en el ejército y perdió la vida en enero de 1881. ¿Cómo se les conmemora? Hay diversos espacios de la ciudad que los recuerdan. En la cripta de los héroes, en el cementerio Presbítero Maestro, se encuentran enterrados varios de ellos. El Óvalo Higuereta, en el distrito de Surco, tiene un monumento a los cabitos, y el estadio de Miraflores lleva el nombre de Manuel Bonilla. Para conocer más historias de nuestro país, sigue viendo Acceso Público. Oye, qué fuerte esa historia de los niños héroes. ¿Tú la conocías? La verdad que no. Debe ser horrible vivir en época de guerra. De hecho que sí. Pero bueno, para conocer más el ejército nos conectamos con el experto, ¿verdad? Nos ponemos en modo entrevistadores. Y nos vamos para la videollamada. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por conectarte. Muchas gracias por la invitación. Bien, nos gusta empezar las entrevistas cuando el experto nos cuenta un poco sobre él. Así que ¿nos puedes contar un poco sobre ti, por favor? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Claro, mi nombre es Flavio Aucejo, yo soy economista de la Universidad Católica y especialista en políticas públicas y gestión pública de la universidad. Bien, entonces hablemos del ejército. ¿Qué funciones tiene con respecto al territorio? La principal función del ejército es la defensa nacional, como parte de las Fuerzas Armadas. El ejército está a cargo de vigilar todo lo que es la integridad del territorio nacional. ¿Eso qué implica? Una de las principales labores que tiene es vigilar las fronteras, ¿no? Evitar que haya una intromisión en el territorio nacional de personas que no están autorizadas para ello, ¿no? En caso de un conflicto, ellos son responsables de velar por la seguridad en lo que corresponde a la parte terrestre, digamos, al territorio, ¿no? Listo. Entiendo que también tienen otras funciones dentro del país, así como otro tipo de asuntos, ¿no? Es correcto. La defensa nacional es su principal función porque está en la Constitución, pero también tiene asignadas otras funciones. Un papel que en estos días es muy importante para las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular es la reacción inmediata frente a casos de desastres naturales. Nosotros vemos cuando hay un terremoto o algún tipo de desastre,
inmediatamente se activa las Fuerzas Armadas, porque esa es una responsabilidad que la Constitución les da. Bien, y también tienen que entrenar a sus miembros, me imagino. ¿Eso es parte de sus funciones? Sí, el personal que forma parte del Ejército del Perú tiene que estar en permanente entrenamiento. Es como que tú necesitas personas que siempre estén listas para trabajar, ¿no? Porque además de las 2 funciones que ya mencioné, hay otras 3 funciones que tiene que desempeñar el Ejército peruano según la Constitución, ¿no? Está apoyar a la policía cuando ésta se ve rebasada. También está una labor muy importante que es el apoyo al desarrollo nacional, por ejemplo, en la construcción de caminos, etc. Y finalmente, participar en situaciones internacionales como parte, por ejemplo, de los cuerpos de paz de Naciones Unidas. Para todas estas 5 labores o funciones tiene que estar en permanente entrenamiento porque siempre tiene que estar listo. Es como un seguro de vida, ¿no? Tú contratas un seguro para nunca usarlo, pero en el momento que lo necesites tiene que estar todo en orden para poder activarlo inmediatamente. Ahora, ¿con qué otras entidades debe coordinar? Bueno, el ejército tiene que coordinar sin duda con los otros 2 brazos de las Fuerzas Armadas, la Marina y la Fuerza Aérea. Todos estos 3 responden a las directivas que emite el Comando Conjunto sobre la base de lo que establece el Ministerio de Defensa. Pero en estas 5 funciones que tiene que coordinar con distintas entidades públicas. Por ejemplo, para el tema de desastres naturales tiene que coordinar con todos los otros organismos que el Estado tiene para el tema de desastres, como por ejemplo el INDECI, ¿no? Para el tema del desarrollo nacional tiene que coordinar con los ministerios que tienen que ver con temas de desarrollo, por ejemplo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el tema de caminos, o con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento para, por ejemplo, apoyo para construcción de redes de agua potable, ¿no? Entonces, dependiendo de las funciones, tiene que hacer coordinaciones internas o coordinaciones a nivel internacional. Por ejemplo, para fuerzas de paz, tiene que coordinar con los organismos de Naciones Unidas. ¿Y qué hay de temas de juicios con sus propios miembros del ejército? ¿Cuál es su rol en ellos? A veces ha ocurrido que algunos miembros del ejército se han visto involucrados en situaciones que están en el ámbito de lo ilícito, digamos, ¿no? En ese caso, hay un sistema de justicia militar, que es el que se responsabiliza por esas situaciones. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias por la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Chao. Nos vemos. ¿Te suena la frase no deliberantes? ¿No? Tranqui, toma nota. En el artículo 169 de la Constitución se indica que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes, están subordinadas al poder constitucional. Esto significa que los entes militares no deben pronunciarse sobre temas políticos. Hay que recordar que somos un país que lamentablemente ha tenido golpes de Estado hechos por caudillos militares, instituciones también militares o por civiles con apoyo militar. Así, este artículo se ha ido internalizando mejor en el último tiempo y la experiencia vivida durante el periodo de violencia y sobre todo durante la década de 1990 ha hecho que los militares dejen de involucrarse en asuntos político-partidarios que no tienen que ver con su función. Lo que sí se permite es que las Fuerzas Armadas se pronuncien sobre temas de defensa nacional, defensa civil y la colaboración en el desarrollo nacional, sin injerencia política partidaria. Para más definiciones como esta, sigue viendo Acceso Público. Y nos vamos a cortar el toque, pero venimos con más. Que nadie se mueva porque tenemos muchas más cosas para ustedes. Sí, porque visitamos una sede del ejército y conoceremos más de esta institución. No se muevan. Hemos regresado y tenemos una gran nota de Geraldine. ¿Quién encontró, a quien entrevistó, entrenó con el ejército? Lo veremos en la siguiente sección. Vamos con Infiltrados.
Siempre tenemos un conocido o un familiar que es militar. Por ejemplo, mi abuelito fue militar. Y cuando pensamos en el ejército peruano, se nos viene a la mente imágenes de soldados listos para el combate, como en las películas. ¿Será así que también funciona nuestro ejército peruano? ¿Qué tal si hoy lo averiguamos? Nos vamos a infiltrar en la primera brigada de Fuerzas Especiales del Ejército. Acompáñeme en este nuevo Infiltrados. Hoy nos encontramos con el coronel César Ballesteros. Él es el jefe de la Oficina de Relaciones Públicas aquí en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército del Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo está, coronel? Buenos días, muy bien, mucho gusto de estar acá. Quiero preguntarle cómo es el día a día en el ejército. Bueno, el día a día en el ejército básicamente está relacionado en dos aspectos fundamentales. Primero, en preparar y entrenar a nuestro personal para las operaciones. Y segundo, el personal de las dependencias administrativas se encarga del planeamiento estratégico para cumplir los roles constitucionales que nos ha encomendado la nación. ¿Y saben más o menos cuántas personas integran el ejército? Sí, mira, el ejército está integrado por 3 grupos importantes: oficiales, personal auxiliar y personal de tropa. En total somos aproximadamente 54.000 efectivos, de los cuales 6.000 son oficiales, tenemos más o menos 14.000 personal auxiliar y más o menos 30.000 son personal de tropa servicio militar voluntario. ¿Y qué tipo de entrenamientos reciben los miembros del ejército? Bueno, nuestros miembros del ejército reciben cursos de capacitación, de perfeccionamiento y de especialización en todos los rangos que tenemos. También es importante el trabajo que hace nuestra tropa, que es un entrenamiento diario que tiene para cumplir los roles que nos ha encomendado la nación. Y por último, es importante también el entrenamiento físico. Nosotros debemos estar preparados constantemente para defender a la nación. Coronel, tengo una curiosidad. ¿Cuál es el rol de la mujer aquí en el ejército? ¿También existen mujeres dentro de esta institución? Sí, ya hace muchos años el personal femenino también participa de nuestra institución, ¿no? Ya tenemos personal de oficiales, personal auxiliar y también tenemos personal de tropa. Y ellos cumplen las mismas labores que hacemos los varones. O sea, ellas también están entrenadas, están preparadas para cumplir el rol fundamental que es garantizar la soberanía y la integridad del territorio en todo nuestro país. ¿Y cuántos rangos y cuáles son, ¿no?, los que tiene aquí la institución? Los rangos están distribuidos en 3 grupos importantes. El grupo de oficiales, y los rangos van desde alférez o subteniente hasta el grado de general. Hay que pasar por el grado de teniente, capitán, mayor, comandante, coronel y el último grado, que es el de general. El personal auxiliar tenemos el grado desde suboficial de tercera hasta técnico jefe superior. Y por último, el personal de tropa tiene el rango desde soldado, cabo y sargento, que es el más alto rango que ellos alcanzan en el tiempo que permanecen en su servicio militar voluntario. ¿Y cuáles son las especializaciones que tienen los miembros del ejército? Existen muchas especialidades, pero bueno, las más importantes que tenemos es infantería, caballería, artillería, comunicaciones y algunos servicios como el de material de guerra e intendencia que hacen trabajos administrativos en nuestra institución. Coronel, por último, ¿en qué podría mejorar el ejército como institución? ¿Qué tareas todavía tiene pendientes? Bueno, nuestro ejército, a pesar del esfuerzo que hacemos por mantener la capacidad operativa de nuestro material, requiere un mayor apoyo por parte de las instituciones del Estado. Ahora, otro aspecto fundamental que tenemos es la necesidad de personal en todos los niveles. Entonces, yo desde acá, desde tu canal, hago un llamado a todos los jóvenes para que postulen a nuestras escuelas de formación, ya sea a la Escuela Militar de Chorrillos, a la Escuela Técnica del Ejército y, por último, para que vengan a servir a su patria, que no se van a arrepentir. Es una carrera muy bonita y les va a gustar mucho. Quiero agradecerle, coronel Ballesteros, por darnos esta entrevista y contarnos cómo es el día a día de trabajo aquí en el ejército. Qué interesante ha sido conocer acerca de nuestro ejército peruano. Y a pesar que no hay conflictos bélicos, ellos siempre están dispuestos a ayudarnos. Por ejemplo, cuando apoyaron a la policía en las cuarentenas o también cuando ocurren desastres naturales. Ellos siempre están dispuestos a ayudar a la ciudadanía. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirnos en las redes sociales de Canal IP porque siempre estamos subiendo contenido súper chévere. Conmigo será hasta el siguiente capítulo de
Increíble el reportaje de Geraldine. Así es. Hemos podido ver de cerca la institución, pero para mí aún no es suficiente. Para mí tampoco, Thiago. ¿Vamos con las preguntas frecuentes? Preguntas en las que un representante del ejército nos debe responder en tan solo 2 minutos. ¡Vamos a verlas! Hola, soy el coronel César Ballesteros Ríos, jefe de Relaciones Públicas del Ejército del Perú. Y esto es Preguntas Frecuentes para Acceso Público, el espacio en el que en 2 minutos un representante de una institución pública responde a sus preguntas. ¿Qué significa que el ejército no sea deliberante en temas políticos? Significa que el ejército no puede participar en la actividad política. Nosotros estamos para garantizar la seguridad y la soberanía de la nación y nos subordinamos a los poderes políticos del Estado. ¿Cuáles son los mayores gastos que tiene el ejército? En el presupuesto de la República, el mayor gasto que se asigna a las instituciones de las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército del Perú se va para pagar las remuneraciones de nuestro personal y un mínimo porcentaje va para los gastos de funcionamiento y para el mantenimiento de nuestro material y equipo que requerimos para cumplir nuestra función. ¿Qué pasa si un miembro del ejército comete un delito de traición? Para nosotros el delito de traición está tipificado en nuestras normas legales y es un delito grave que va desde los 20 años hasta la cadena perpetua, dependiendo de la situación. ¿Qué diferencia hay entre el entrenamiento de un integrante del ejército con un miembro de la policía? La policía básicamente se relaciona a lo que es el control del orden interno y tiene que ver con la delincuencia organizada, con la delincuencia común. Nosotros nos preparamos para la defensa de la soberanía nacional para cumplir los roles, gestión del riesgo de desastres, apoyo al desarrollo nacional y también para participar en la política exterior, vale decir, en nuestras misiones de paz en el extranjero. ¿Qué hace el ejército en caso de emergencias como fenómenos naturales? En este caso, nosotros trabajamos en coordinación con los gobiernos locales y regionales para actuar en forma inmediata ante los desastres naturales. ¿Qué labores ha tenido el ejército durante la pandemia? El ejército ha trabajado en coordinación con el Ministerio de Salud en primera línea. También hemos contribuido para el traslado de pacientes, para el traslado de material que nos ha solicitado el Ministerio de Salud. ¡Tiempo! ¿Se acabó el tiempo? Por favor, si quieren ver más contenidos como este, sigan viendo Acceso Público. Y hasta acá llegó el programa de hoy. No sé tú, Nadia, pero yo he aprendido muchísimo acerca del Ejército del Perú. Yo también. Ha estado bien chévere este programa. Bueno, cuéntame, ¿qué mensaje de hoy te llevas? Bueno, lo principal es que ya sabemos que el ejército no está ahí esperando que haya una guerra, sino que hacen otras cosas importantes, como ayudar al país cuando hay emergencias nacionales, por ejemplo. Y de hecho, durante la pandemia lo han estado haciendo. Así que hay que apreciar que tenemos literalmente a un ejército de personas dispuestas a ayudar cuando el país lo necesite. Perfecto, y con esa conclusión nos vamos. No se olviden de seguir las redes del canal IP para que vean más contenido de acceso público. Y también nuestras redes personales. Yo estoy como Nadia Sofía V en Instagram y TikTok. Y yo estoy como Thiago Bernal en Instagram, Facebook y TikTok. ¡Chao! ¡Chao! ¿Sabías todo esto? ¿Qué tales datazos, no? Si aprendiste tanto como yo, recuerda darle like y suscribirte para más videos como este.